el título del mensaje es Conocimiento de Cristo, vida abundante. Les dije la semana antepasada, cuando empezamos esta nueva serie de la segunda carta de Pedro, que todo el contexto de la segunda carta de Pedro gira en torno del conocimiento de Dios. Y es por eso que van a ver consecutivamente cada domingo que el tema, como es hoy vida abundante, gira en torno del conocimiento de Cristo. Y cuando hablamos de vida abundante, son muchos los conceptos y las opiniones que rodean el verdadero significado de la vida. Ustedes lo saben, al igual que yo. Para unos, mis hermanos, la vida abundante se trata de las riquezas materiales. Está centrada muchas veces en el poder que brindan esas riquezas y la capacidad de producir o de generar dinero. Para otros, una vida abundante es tener lo suficiente para cubrir las necesidades inmediatas, adquirir una buena casa, mantener un trabajo estable que le permita entonces sostener a su familia. Hermanos, en estos dos conceptos encontramos verdades y algo de lógica. Sin embargo, escúchenme, no define satisfactoriamente el verdadero significado de una vida abundante. Hermanos, la vida abundante está muy por encima de estos conceptos y estas dos opiniones. La vida abundante está muy por encima de las añadiduras, porque los dos conceptos que les acabo de pronunciar tienen mucho de las añadiduras. Pero la verdadera vida abundante solamente la puede generar y producir el conocimiento de Dios. Escúchenme, mis amados, solamente la vida abundante la genera, la produce el conocimiento de Dios, porque es Dios quien le da sentido, propósito y valor a nuestras vidas. Así que vamos a descubrirlo juntos a través de la palabra de Dios. Y yo le invito para que vamos a la segunda carta de Pedro, al capítulo número 1. Y voy a estar en esta mañana desde el verso 3 hasta el verso 11. Inicialmente solamente vamos a leer el 4 y el 3 y el 4. Y bueno, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Iglesia Revive, vamos a honrar la palabra santa de Dios. Y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra dice, escuchen, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Voy a leerlo nuevamente. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado, escuchen, preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser, y esto es extraordinario, participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Amén. Padre eterno, gracias te damos, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús, por tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia, por medio de tu Santo Espíritu, que está no solamente los domingos, no solamente a nuestro lado, sino que también está en nosotros, Señor, porque a ti te ha placido hacerlo así, aunque nuestras mentes finitas no lo puedan entender. Señor, yo te doy toda gloria, toda honra, Señor, en esta mañana junto con mis hermanos aquí presentes. Y yo te pido, mi Padre amado, te ruego, mi Señor, que esta tu palabra, tu mensaje, Señor, que tú has plantado en mi corazón, fluya de mi corazón al corazón de mis amados hermanos, tus amados hijos, Señor. Que esta tu palabra, Señor, tu mensaje, tu Santo Espíritu lo selle, lo aplique en nuestros corazones, que se encarne de tal manera, Señor, que lo pongamos en práctica. Porque todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asientos, amados hermanos. Una de las muchas y tantas maravillas que encontramos en la palabra
santa de Dios es que cuantas veces regresamos a ella, cuantas veces regresemos a la palabra de Dios, siempre Dios nos va a sorprender con algo nuevo, maravilloso y extraordinario. Podemos leer este texto 10 veces, 100 veces, 1000 veces y siempre vamos a encontrar algo nuevo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que es viva y eficaz y yo lo creo. ¿Usted lo cree? Amén. Gloria a Dios por eso. Mis hermanos, es algo sorprendente y extraordinario encontrar que a través de la interpretación honesta, correcta, la palabra bien cortada, dirigida realmente por el conocimiento de Dios y aplicada con el poder del Espíritu Santo a nuestros corazones, la palabra entonces nos trae bienestar a nuestras vidas. Y en esta mañana tenemos en el texto que acabamos de leer, escúchenme mis amados, una llave espiritual. Ahí hay una llave espiritual y esa llave espiritual es la que nos da acceso a todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Y cuál es esa llave espiritual que encontramos en el texto? El conocimiento de Cristo. Esa es la llave, el conocimiento de Cristo. Carla, el conocimiento de Cristo. El conocimiento de Cristo nos permite, hermanos, déjenme ilustrarlo de esta manera. Y perdón, Señor, pero no encuentro otra ilustración en este momento. Es como esa llave maestra que nos da acceso a abrir cualquier puerta. Pero estamos hablando acá de una llave sobrenatural, de una llave espiritual, y esa llave radica en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de Cristo. Hermanos, en la medida que usted y yo interactuamos con la palabra de Dios, la palabra nos va mostrando quién es Cristo, quién es Dios, quién es el Espíritu Santo. Y en la medida en que usted y yo nos apropiemos de esas verdades eternas, entonces vamos a tener una llave extraordinaria, sobrenatural, que te va a dar acceso a todas, porque así lo dice el texto, a todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Dicho en otra manera, hermanos, el conocimiento de Cristo nos permite tener todo lo que usted y yo necesitamos para caminar en esta vida. Cuando la palabra dice todas las cosas, es todo. Nada escapa a eso. No hay excepciones. Son todas las cosas que necesitamos. Conocer al Señor es como recibir parte de Dios, de parte de Dios, la llave que nos permite tener acceso al poder divino y ver cómo actúa en nuestras almas. Hermanos, en la medida en que yo he entendido que el conocimiento de Dios permite que yo y mi alma y mi espíritu conozca y disfrute del poder de Dios, la vida cambia. Tu manera de pensar cambia. Tu razonamiento cambia. Tu perspectiva de ver la vida es diferente. No es la misma. Ahora déjeme decirle, o déjeme preguntarle, ¿tienes el conocimiento correcto y justo de Dios? ¿Tienes el conocimiento justo y correcto de Dios? En mi interactuar con muchas personas, les pregunto, ¿conoces a Dios? Oh, sí. ¿Y cómo lo conoces? Yo lo conozco a mi manera. Yo tengo una relación muy especial con Dios. Yo lo entiendo y Él me entiende. Qué bueno, pero ¿cómo lo conoces? ¿Lees la Biblia? No. Entonces, ¿cómo conoces a Dios? Te estás formando una idea falsa, estás creando a un Dios falso. Tus pensamientos están formando una imagen, un concepto completamente distorsionado de la realidad del Dios grande, extraordinario, sobrenatural y maravilloso que nos presenta la palabra de Dios. Mis hermanos, la única manera de conocer al Señor es a través de su bendita palabra.
Ahora déjeme hacerle otra pregunta. ¿Anhelas experimentar el poder que te lleva a una vida abundante? Recuerde lo que dije al inicio en la introducción. La vida abundante está por encima, muy por encima de lo que la sociedad y la cultura nos ha enseñado. La vida abundante es anhelar, desear, como dijo el mismo apóstol Pedro, desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Cuando deseamos, anhelamos, cuando estamos ansiosos, como hoy los colombianos estamos ansiosos porque Colombia salga campeón, ¿verdad? Y le gane a Argentina, publicidad sin costo alguno. De esa misma manera, nosotros debemos estar ansiosos, deseosos, hermanos, que nuestro corazón arda de pasión y de deseo por conocer al Señor a través de su bendita palabra. Que no nos gane el cansancio, la pereza, el sueño, las horas extras de trabajo, sino que hagamos un alto en el camino y tomemos tiempo para leer la palabra, porque es la palabra la que te da refrigerio para tus huesos, trae sanidad a tu cuerpo, pero sobre todo te da libertad, te llena de sabiduría para que sepas cómo enfrentar las situaciones difíciles que todos tenemos que enfrentar a diarios. Mis hermanos, déjenme darle una ilustración que encuentro también en la Biblia. Anhelar o experimentar el poder de Dios es como en el primer pacto, como en el Antiguo Testamento, cuando Moisés, escúcheme, era testigo ocular de la gloria de Dios descendiendo en su propia vida. Allí lo vemos en el Pentateuco, en los primeros 5 libros, en Deuteronomio, ¿verdad? Ahí vemos la grandeza de un Dios grande, poderoso, pero tan lleno de amor y lleno de misericordia, que su gloria descendía sobre la faz de Moisés. Y Moisés, su vida abundante, extraordinaria, sobrenatural, tuvo un impacto, cambió, y hoy es reconocido después de más de 3,000 años. Hoy es reconocido todavía como el libertador del pueblo de Israel. ¿Ustedes saben lo que significa eso, mis hermanos? Todo porque él experimentó la gloria de Dios en su vida, y allí hizo un cambio, impactó verdaderamente su vida. Esa es la vida abundante que nosotros debemos desear. Entonces, mis hermanos, una nueva pregunta: ¿por qué vivimos una vida espiritual carente, pobre, sin poder ni autoridad? ¿Por qué? ¿Por qué? Hermanos, voy a decirlo de manera jocosa. A veces le preguntamos a cristianos: ¿y cómo está? Bendecido y en victoria. ¿Dónde está esa bendición y esa victoria? Si te sientes abatido, si te sientes derrotado, si estás acorralado, si cualquier enfermedad, cualquier problema te viene, te mina y te desgasta, ¿en dónde está el poder que Dios ya depositó en tu corazón y en el mío? ¿En dónde está ese poder? ¿Sabe por qué no manifestamos el verdadero poder de Dios en nuestra vida? ¿Y por qué los problemas y las cosas externas, las cosas de afuera, terminan ganándonos y direccionando nuestra vida? Porque no conocemos al Señor. Porque no lo conocemos, mis hermanos. Y yo sé que nuestra mente es finita, es decir, que nuestra mente tiene un límite. Pero ahí está lo extraordinario: que un Dios infinitamente grande y poderoso, que nuestra mente no puede concebir, haya permitido que en cada uno de nosotros repose su poder. Hermanos, no le conocemos. Y no le conocemos en la medida en que Dios el Señor se describe en su bendita palabra. Por eso no le conocemos. Ya lo he dicho muchas veces: somos flojos, somos perezosos, nos gana el sueño, nos gana el cansancio. No tengo tiempo para leer la Biblia, Señor, perdóname, pero sí tengo tiempo para sentarme 2 horas frente a la televisión.
Señor, es que usted sabe, yo estoy tan cansado del trabajo, no me queda tiempo y no me puedo levantar más temprano porque el sueño me gana. Perdóneme. Pero cuando vienen las aflicciones de la vida, allí sí tenemos tiempo para salir corriendo y postrarnos y pedirle: Señor, apiádate de mí, ten compasión de mí, ayuda a mi incredulidad, Señor. Por favor, como diría un pastor amigo, por favor, mis hermanos, dejemos de ser utilitaristas. Vivimos en una sociedad utilitarista. Y a ese utilitarismo nuestro no escapa ni siquiera el Dios Santo que se revela en la palabra de Dios. Mis hermanos, si queremos conocer su buena voluntad para nosotros, abramos la Biblia y escuchemos su palabra. Estudiémosla. Estudiemos su palabra, hermanos. Activemos esa llave espiritual que abre las puertas de los tesoros de la verdadera vida abundante. Ahí tenemos unos tesoros inmensos. Sumérjase. Como decía un pastor amigo muy querido y muy amado por la familia, el pastor Naún. Él me decía en los principios, y fue uno de los que me discipuló, y él me decía: Carlos, sumergirse en los tesoros de la palabra de Dios es como cuando tú estás a la orilla de un río inmenso y empiezas a caminar. Primero el agua te llega a los tobillos, tomas confianza, sigues avanzando, te llega a las rodillas y después el agua te llega acá, y luego que tienes tanta confianza empiezas a nadar y después empiezas a hacer clavados para profundizar en esas aguas. Y así es la palabra de Dios, mis hermanos. Así es. Es que no lo entiendo. Empiece por las orillas. Y en la medida en que usted vaya caminando en la lectura de la palabra del Señor, y su Santo Espíritu le va iluminando su corazón, porque usted ha abierto sus sentidos y le ha pedido que Dios se ilumine, pero tienes que abrir la Biblia y leerla. Mis hermanos, así que todo lo que Dios nos da es para vivir una vida gloriosa en Cristo. Mis hermanos y amigos, tenemos un llamado de gloria y excelencia porque Cristo es glorioso, es excelente y es excelso de sobremanera infinitamente. Hermano, no lo podemos medir. Como dijo el salmista David en el Salmo 42:11, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turba dentro de mí? ¿Por qué te abates? Espera en el Señor. Espera en el Señor, porque aún he de alabarte, salvación mía, Dios mío. ¿Es tu Dios? ¿Es tu Dios? En todo tiempo y en todo momento. No solamente en la escasez, no solamente en la enfermedad, no solamente en la tribulación, no solamente en esas dificultades que a veces se nos presentan en medio de nuestras familias. Es en todo tiempo que debemos exclamar esa adoración al Señor. Hermanos, la adoración, como lo dijo Pablo: os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que entreguéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque es vuestro culto racional. La adoración que hacemos aquí en la mañana los domingos es una partecita chiquitica. La verdadera adoración, hermanos, comienza desde que abrimos los ojitos en la mañana hasta que nos acostamos a dormir al final de la noche. Es una vida entregada y rendida a Cristo, que reconoce su grandeza. Entonces, mis hermanos, ¿por qué te dejas arrinconar por las circunstancias de la vida? ¿Por qué te ganan esos problemas? Si hay un poder extraordinario que Dios nos ha concedido y nos ha dado. ¿Por qué vives, perdóneme la expresión, una vida espiritual tan pobre, tan vacía? Recuerda la palabra de Dios. Recuerda el texto de 2 de Pedro 1:3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de Dios, por su gloria y excelencia. Hermano, no hay razón para vivir una pobreza espiritual.
No somos justificables delante de Dios porque Dios nos ha concedido a través de su palabra todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Mis hermanos, la llave espiritual del conocimiento de Dios nos permite disfrutar de dos grandes beneficios. Número 1, preciosas y grandísimas promesas. Tenemos preciosas, infinitas promesas en la palabra de Dios. Y en segundo lugar, el conocimiento de Cristo te permite ser participante de la naturaleza divina. Eso no es poca cosa. Eso es algo que escapa a nuestra mente racional, nuestro intelecto. Hermanos, los ilustrados, los intelectuales, los científicos, los genios de este mundo, muchos de ellos aún no pueden entender esto. Dios, no pueden comprenderlo. Dios nos llama en su palabra a que lo recibamos, aunque no lo entendamos, aunque no lo podamos masticar muy bien. Pero es suficiente el saber que la palabra de Dios es fiel y verdadera. Ciertísima, ciertísima. Cuando usted, mi hermano, mi hermana, meta en su corazón que la palabra de Dios es ciertísima, todo argumento de mentira va a caer. Todo argumento de mentira se cae. ¿Por qué? Porque usted está convencido hasta sus tuétanos por el poder y la misericordia y la gracia de Dios que la palabra del Señor es cierta, que es la verdad absoluta y soberana de Dios que sostiene el universo. Y si sostiene el universo, ¿será imposible para Dios sostener nuestras vidas? Ahí se lo dejo de tarea. Tenemos muchas promesas de Dios en las Escrituras. En cada promesa, mis hermanos, Dios promete grandes bendiciones para los que obedecen y guardan su palabra. Una cosa es obedecer y otra cosa es guardar. A veces le digo a uno de mis hijos, debes hacer esto. Y él o ella obedientemente lo hacen. Pero si yo al día siguiente le tengo que repetir lo mismo, entonces no guardó la instrucción. Es lo mismo para cada uno de nosotros. Es lo mismo, hermanos. Dios en su palabra nos dice que obedezcamos, pero que guardemos su palabra, que guardemos sus instrucciones. El libro de Proverbios está lleno de instrucciones. Y es el Padre eterno hablándonos a nosotros y después nosotros como padres hablándole al Hijo. Ese es el contexto de Proverbios. Hermanos, no son promesas, las promesas de Dios no son promesas frívolas y casuales como las que solemos hacer nosotros. ¿Cuántas veces hemos prometido y no hemos cumplido? ¿O yo soy el único? Las promesas de Dios son sólidas, tienen un compromiso sólido, porque Dios es fiel, Dios es justo, Dios es verdad, y la mentira, el engaño, no existe en Él. Por eso tenemos que creer firmemente, porque sus promesas son sólidas, son verdaderas, Dios es fiel, por tanto, podemos tener la plena certidumbre y seguridad de que lo que Dios ha prometido, Dios lo cumplirá. Y entonces, ¿por qué no nos apropiamos de esas bendiciones? Porque no las conocemos. ¿Y por qué no las conocemos? Porque no leemos la Biblia, porque no leemos el manual de instrucción, no leemos su palabra. ¿Cómo las vamos a conocer? Mire lo que dice Números 23, 19, solo se lo voy a mencionar. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Él habló y no lo ejecutará. Por supuesto que lo que Él habla se ejecuta y lo que Él dice lo hará. Entonces, ¿en dónde está
¿En dónde está el vacío? ¿Será que nosotros no estamos construyendo ese puente? Es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad y la mía. Construir ese puente que nos permita tener acceso a las bendiciones y a las promesas de Dios para vivir una vida abundante. Mis hermanos, no es por obras, pero sí hay responsabilidad que Dios demanda de nosotros. ¿Y cómo construimos ese puente? Una vida llena de piedad, una vida que honra por todos los medios y que es intencional cada día, cada momento, en cada situación, en cada lugar donde usted y yo estemos. Tratamos al máximo de honrar al Señor. ¿Podemos fallar? Sí, vamos a fallar, hermanos. Pero lo importante es que usted sea intencional y que trate, que se esfuerce, que si falla, corrige inmediatamente. Mis hermanos, Dios nos ha equipado física, mental y espiritualmente para que saludablemente, con sabiduría y con el poder del Espíritu seamos diligentes al llamado que Cristo nos ha hecho. Mire lo que dice allí en la segunda carta de Pedro, en el mismo capítulo 1, a partir del verso 5. Dice, vosotros también. Mire qué hermoso el apóstol Pedro, qué humilde. Él está diciendo, entre otras cosas, yo, al igual que ustedes, vosotros también poniendo, escuchen, toda diligencia, no un poquito. Hoy voy a ser un poquito diligente. ¿Qué tal que en nuestros trabajos nosotros llegáramos con esa mentalidad? Jefe, hoy vengo determinado de las 8 horas, voy a trabajar 3 horas con diligencia. El resto voy a estar ahí. Yo creo que ni terminamos el día de trabajo cuando ya nos dicen, por favor, desocupe, que necesitamos gente diligente, gente comprometida. Así mismo pasa con Dios, hermanos. A veces somos más comprometidos con las cosas del mundo que con las cosas de Dios. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Hermanos, la fe es un don de Dios. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Tanto la gracia como la fe es don de Dios. Él la ha depositado allí en nuestro corazón. Y esa fe tiene que avivarse, despertarse. ¿De qué manera? A través del conocimiento de Cristo. Y cuando tenemos el conocimiento apropiado, correcto del Señor, entonces nosotros vamos a ser intencionales en activar las virtudes. Y mire lo que dice acerca de las virtudes, versos 6 y 7. El conocimiento, añadir al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Mis hermanos, una vida abundante comienza con el conocimiento del Señor. ¿Queremos tener una vida abundante? Y no me estoy refiriendo únicamente a las añadiduras de las cosas materiales, me estoy refiriendo a la plenitud de la vida. ¿Queremos tener una vida abundante? Debemos comenzar por el comienzo, valga la redundancia, el conocimiento del Señor. Y el conocimiento de Dios nos permite desarrollar virtudes necesarias para la vida cristiana. Y aquí le voy a nombrar de una manera muy superficial 5 virtudes que debemos desarrollar. La primera, dominio propio. Hermanos, tengo que confesarles, por un tiempo estuve pensando que una de las virtudes que yo más necesitaba era la paciencia. Es verdad, pero no es del todo cierto. La virtud más extraordinaria que la iglesia del Señor necesita desarrollar, que ustedes y yo necesitamos desarrollar, es el dominio propio. ¿Saben por qué? Porque el dominio propio te trae equilibrio. Te trae equilibrio. Trae equilibrio a tu vida en todo tiempo y en todo momento y bajo cualquier circunstancia.
Hermanos, de 100 veces, 99 fallamos. Y yo soy el primero. Porque nos falta dominio propio. Por eso si los hijos nos hablan medio mal, ahí mismo nosotros también respondemos de la misma manera. Si el esposo le habla mal a la esposa, ahí mismo la esposa también le contesta de la misma manera. Y no se diga de nosotros los hombres. Falta de dominio propio. Falta de dominio propio. Cuando nosotros desarrollemos dominio propio, eso es una virtud que tiene que ser constante, entonces vamos a poder desarrollar la segunda, que es paciencia. Una es consecuencia de la otra. Dominio propio te da paciencia y la paciencia forma el carácter de Cristo en tu vida. Las dos tienen que ir juntas. Hermanos, a veces decimos, ¿por qué yo no soy paciente? Si yo hago el interés. Porque me falta dominio propio. Porque me dejo arrastrar hacia el terreno del otro. Cuando yo tengo que estar centrado y si el otro está ofuscado, tranquilo. Pero para eso se necesita dominio propio y paciencia. La tercera es piedad. Hermanos, la piedad muestra la misericordia de Dios. Tener piedad por el que está a tu lado. ¿Quién es el que más está a nuestro lado? Recuérdeme. El cónyuge, el esposo o la esposa. El amor. Pero a veces nos quedamos en el y falta M-O-R. Porque no tenemos piedad. Y en cuarto lugar, afecto fraternal. Hermanos, son virtudes que debemos desarrollar. Dios nos enseña a ser compasivos. Afecto fraternal es ser compasivos. Afecto fraternal trae unidad. ¿Por qué no hay unidad en la iglesia, en el cuerpo de Cristo? Porque no hay afecto fraternal, no hay dominio propio, no hay paciencia, no hay piedad. Y por ende, no hay afecto fraternal. Por cualquier cosa nos ofendemos. Hoy no me saludó el hermano. Hoy la hermana vino como con los moños puestos, decimos en Colombia. Hermanos, esos son niñadas. Allí tenemos que mostrar entonces dominio propio, paciencia, piedad y afecto fraternal. Pensemos qué le pasará a mi hermano, mi hermana. Viene congestionado, viene tal vez angustiado. En vez de ponerme a la ofensiva, me voy con piedad, con dominio propio, con paciencia, con afecto fraternal. Le abrazo y le digo, ¿qué te sucede? Aquí estoy para consolarte. Eso trae unidad, hermanos, pero también disipa el desconsuelo. Vivimos en una sociedad que constantemente nos está atacando y necesitamos permanentemente ser consolados. Hermanos, yo lo he dicho aquí desde este púlpito muchas veces. ¿Cuántas veces yo vengo a mi esposa y le digo, mi amor, estoy sintiendo una opresión que no me gusta, venga, consuéleme, ore por mí, aliente mi corazón, recuérdeme la palabra que usted y yo sabemos? Eso es tener afecto fraternal. Hermano, el afecto fraternal trae esperanza. Yo lo sé, hermanos, que todos vivimos a veces momentos difíciles en la vida en las que necesitamos que alguien nos hable y nos recuerde la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Pero para eso se necesita afecto fraternal. Y el último, amor. Hermanos, ese es uno de los atributos comunicables. Ese es uno de los atributos comunicables y extraordinarios de Dios. Cristo nos modeló el verdadero amor. El Verbo encarnado, el Dios, se hizo carne y hueso y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito, lleno de gracia, lleno de dominio propio, lleno de paciencia, de piedad, de amor fraternal y de afecto fraternal y de amor. El amor, Él nos enseñó que el amor, hermanos, es sacrificio. El amor es entrega
y el amor es cuidado por el otro. Hermanos, el texto bíblico, y aquí voy a concluir el mensaje. El texto bíblico finaliza, y yo lo quiero hacer de la misma manera. En esta porción de estos primeros 11 versículos finaliza con una promesa, una advertencia y un consejo. Una promesa, una advertencia y un consejo. Y así voy a concluir el mensaje. La promesa, verso 8 dice: porque si estas cosas, escuchen, están en vosotros y abundan, ¿cuáles cosas son las que deben estar en nosotros y deben abundar? ¿Me las recuerdan, iglesia? ¿Cuáles son? Dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Y entonces el texto dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, escuchen, no dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La palabra nos está diciendo: si tienes interés y eres diligente por conocer al Señor, entonces tu vida va a dar fruto, y fruto en abundancia. Por eso el Señor Jesucristo dijo: por los frutos os conoceréis. Y aquí está la advertencia. Pero el que no tiene estas cosas, el que no tiene dominio propio, el que no tiene paciencia, el que no tiene piedad, el que no tiene afecto fraternal, el que no tiene amor, escuchen, hermanos, es una advertencia seria que nos hace el Señor. Tiene la vista muy corta, es ciego, hablando espiritualmente, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Verdaderamente, hermano, yo digo que no ha entendido el significado y propósito de la salvación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Estas personas miran escasamente porque no han entendido la profundidad de la belleza del Evangelio del Señor Jesucristo y el tesoro, mis hermanos, que Dios nos ha entregado. Como lo dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios 4:7, tenemos ese tesoro en vasos de barro. Usted y yo somos barro, pero somos un barro muy especial y único. ¿Sabe por qué? Porque en cada uno de ustedes y en mí está el tesoro grande y profundo del Evangelio, Cristo Jesús. El valor indescriptible del tesoro del Evangelio guardado, escúchenme, mis hermanos, en vasos frágiles que se pueden romper. El Señor conoce nuestra condición. Él sabe que somos vasos frágiles, que nos quebramos fácilmente, que nos hacemos añicos nosotros mismos. Y aquí está la paradoja. Escuchen, el propósito divino del poder de Dios se encuentra su demostración total en la debilidad humana. Ahí está la paradoja, siendo nosotros vasos frágiles que se pueden romper, aún así en una consistencia o en una materia tan frágil y perecedera, ahí Dios deposita todo su poder. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso, mis hermanos? Despiértese, iglesia, como que no están entendiendo el asunto. No lo están entendiendo, mis hermanos. Miren la grandeza de Dios. Él sabe que somos frágiles, que nos quebramos fácilmente, pero ahí está su poder, y el poder de Dios es el que le da consistencia a ese vaso de barro. Y cierro con el consejo, que es una afirmación. Dice la palabra: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Eres elegido, eres elegida. Porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. ¿Cuáles cosas, pastor? Dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. No caerás jamás. Verso 11, porque de esta manera, escuchen, esto es lo más extraordinario. Guárdese esto del mensaje y yo quedo feliz. Escuchen, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada
en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, yo no lo puedo evitar. No lo comprendo, pero sí lo asimilo. Porque estas palabras son extremadamente grandes para nosotros. Pero entienda lo que el Señor hoy, en esta mañana, te dice. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Padre eterno, gracias te doy, Señor, en esta bendita mañana por tu palabra, tu mensaje, Señor. A ti sea toda gloria, toda honra, toda alabanza, Señor. Y hoy venimos como esas vasijas de barro frágiles que se quiebran, Señor, y nos postramos delante de tu gloria, delante de tu grandeza, y te suplicamos, mi Padre eterno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que el poder de tu Santo Espíritu nunca nos abandone. Señor, alienta nuestro corazón, fortalece nuestra alma y permite que la fe que tú has depositado en nuestros corazones crezca, Señor, que cada día subamos a un nivel mucho mayor de gloria, porque nuestra fe va como la aurora de la mañana, de aumento en aumento, hasta que el día sea perfecto, Señor. Te ruego, Padre, te suplico, mi Dios, que estas virtudes, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor sean nuestro estandarte de esta semana y de los días venideros. Que siempre los pongamos por obra y que desarrollemos estas extraordinarias virtudes que tu palabra nos ha enseñado en esta mañana. Porque todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Tengan una bendecida semana.